En este caso nosotros vamos a resolver esta integral indefinida. Tenemos Euler a la x por seno de x diferencial de x. Entonces no es posible resolverlo por los métodos de integración directa e integración por sustitución o cambio de variable simple, sino que nosotros lo vamos a hacer por partes. Entonces, la integración por partes pues tiene que ver con las derivadas de un producto de funciones. Básicamente las integrales por partes pues tienen una relación de un producto de funciones. Entonces aquí lo vamos a resolver por las categorías de ILATE, el método de ILATE: funciones inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales, las categorías de ILATE, y solamente se seleccionan dos categorías de esas 5, siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí lo que vamos a hacer en ese momento es identificar qué tipo de funciones tenemos con Euler a la x y seno de x diferencial de x. Entonces vemos que Euler a la x es una función exponencial, mientras que seno de x es una función trigonométrica. Pero si revisamos las categorías de ILATE, primero aparece trigonométrica y exponencial, pero en nuestro ejercicio aparece exponencial y luego trigonométrica, por lo que no podemos decir que este viene primero y este viene segundo, es decir, exponencial y trigonométrica, o es como si seleccionáramos de derecha a izquierda, por lo cual no se puede hacer, o más bien no se debe hacer, siempre va a ser de izquierda a derecha, por lo que nosotros vamos a simplificar esa integral cambiando las posiciones. El orden de los factores no altera el producto, es decir que tenemos la integral del seno de x por Euler a la x diferencial de x, porque así nosotros vemos que primero aparece la trigonométrica y la exponencial. Entonces la trigonométrica aparece tal cual, ¿no? Vemos que seno de x es una función trigonométrica, entonces nosotros vemos que vamos a seleccionar como a. Entonces cuando se seleccione la primera función que aparece en las categorías de ILATE, entonces se le considera como la a, y todo lo demás se le considera diferencial de b junto con el diferencial de x, es decir que esto que aparece después, que es una función exponencial, pues vemos que esa aparece después, ¿no? Entonces se va a considerar como diferencial de b, pero no solamente Euler a la x, sino también el diferencial de x. ¿Y esto por qué? Porque nosotros que ya hemos seleccionado a y diferencial de b, entonces los vamos a poner aquí. El valor de a es igual al seno de x, y diferencial de b, esto es igual a Euler a la x diferencial de x. ¿Qué vamos a hacer con estos dos valores? Para a lo vamos a derivar y para b la vamos a integrar, o más bien el diferencial de b se va a integrar. Entonces aquí nosotros tenemos que hacerle algo a a, tenemos que derivar a con respecto a x, que todo esto va a ser igual a la derivada del seno de x simple nos da coseno de x simple, si nosotros recordamos las reglas de derivación de funciones trigonométricas. Ahora, a partir de esa derivada, lo que tendremos que hacer es obtener el despeje del diferencial de a. Entonces, diferencial de x se pasa al otro lado a multiplicar. Tenemos como coseno de x y todo esto con su diferencial de x. Entonces, nosotros ya hemos encontrado el valor de a, así como el valor del diferencial de a. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con el valor de nuestro diferencial de b? Pues ahí tenemos que obtener el valor de b. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor de b? Ah, bueno, integrando ambos lados de la igualdad. Es decir, la integral del diferencial de b, esto es igual a la integral de Euler a la x diferencial de x. Entonces, por regla muy básica de integración, podemos cancelar tanto la integral como diferencial y así obtenemos b. Pero recordando la integral de Euler a la x diferencial de x, en donde aparece la x simple en el exponente de Euler, pues nos da el mismísimo Euler a la x. Es decir que b, esto es igual a Euler a la x, sin necesidad de sumarle constante de integración. Debido a que ya hemos encontrado a diferencial de b, diferencial de a y b, es momento de nosotros recordar la forma y la fórmula de integración por partes. Nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos la integral de a multiplicado por el diferencial de b, esto es igual a por b, menos integral de b multiplicado por el diferencial de a, que es básicamente como que la a representa la u
y la b nos representa la v. Es decir, la integral de u de v, esto es igual a u por v menos integral de b multiplicado por el diferencial de u. Entonces es básicamente eso, nada más que pues utilizo otras letras para que no se vayan a confundir con las letras u y v. Entonces simplemente aquí nosotros ya vamos a aplicarlo con, en el lado izquierdo de la igualdad es la forma, mientras que en el lado derecho de la igualdad es la fórmula de integral por partes. Entonces esto va a significar que vamos a tener la integral de a, que representa seno de x, por diferencial de b, que es por Euler a la x diferencial de x. Esto va a ser igual a por b. Vemos que a es seno de x multiplicado por b, que es Euler a la x. Ahora todo esto menos la integral de b, que vemos que b es Euler a la x multiplicado por diferencial de a, que nos dio coseno de x diferencial de x. Entonces nosotros ya básicamente hemos hecho la sustitución tanto de la forma como de la fórmula, pero nos interesa más la fórmula. Entonces esto lo podemos reintegrarlo de esta manera, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí nosotros vemos que tendremos como la integral de e a la x multiplicado por seno de x diferencial de x. Esto va a ser igual a esto, primero la exponencial y luego la trigonométrica para que se vea más formal. Es decir, Euler a la x multiplicado por seno de x menos integral de... Aquí lo vamos a dejar tal cual. Aunque aquí lo que nosotros podemos notar es que también se va a tratar de una integración por partes. Entonces, si nosotros recurrimos a las categorías de late, primero aparece la exponencial y luego la trigonométrica. Pero en las categorías de late aparece primero la trigonométrica y luego la exponencial. Por lo que nosotros ya de una vez lo vamos a reacomodar para seleccionar correctamente las categorías de late. Es decir, coseno de x multiplicado por Euler a la x diferencial de x. Entonces nos quedamos por esta parte y ya lo vamos a reescribir en otro lado para así seleccionar correctamente las categorías de late con esta integral. Nosotros vamos a reescribir esto por aquí. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a encontrar el resultado de esa integral. Es decir que tenemos que integrar coseno de x por Euler a la x diferencial de x. Entonces aquí nosotros vemos que también es una integración por partes. Y ya está perfectamente acomodado para las categorías de late. Es decir que primero aparece la función trigonométrica y posteriormente aparece la exponencial. La que aparece en la primera función se selecciona como la letra A, mientras que el diferencial de b junto con el diferencial de x, porque primero aparece la trigonométrica, que es la t, y la e a la x es la exponencial, es e, en las categorías de late. Entonces, a partir de esta nueva integral, ahora vamos a decir que el valor de a es igual a coseno de x, mientras que el diferencial de b, esto es igual a e a la x diferencial de x. Ahora nosotros sabemos que para el valor de a tenemos que derivarlo con respecto a x. Es decir, la derivada de a con respecto a x, esto es igual a, recordando la derivada del coseno de x simple, que nos da como resultado el negativo del seno de x simple. Entonces, simplemente en otras palabras, la derivada del coseno es menos seno. Ahora, lo que tendremos que hacer es despejar el diferencial de a, por lo que este elemento que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, que nos da menos seno de x y todo esto con su diferencial de x. Entonces nosotros ya hemos encontrado el valor de a, bueno, lo hemos determinado en un principio, pero también ya hemos encontrado el diferencial de a. Pero ojo, estos valores están dentro de esta integral, no de la original. Entonces aquí el diferencial de b tenemos que hacerle algo. Nosotros sabemos que la a se deriva y el diferencial de b se integra. Entonces esto es con el objeto de encontrar b. Entonces simplemente se integran ambos lados de la igualdad. Tenemos la integral de diferencial de b y esto es igual a la integral de e a la x diferencial de x. Nosotros sabemos que por regla básica de integración eliminamos tanto la integral como el diferencial porque son operaciones contrarias. Y pues ahí obtenemos
ya de plano el valor de b. Entonces, el valor de b, esto va a ser igual a obtener el resultado de la integral de e a la x diferencial de x. Por lo que, regla muy simple de la integral de e a la x diferencial de x nos da el mismísimo e a la x, simple. Entonces ya hemos encontrado el valor de b. Entonces, a partir de estos valores, ahora sí, nosotros vamos a utilizar la forma y la fórmula de integración por partes, pero de esta integral. Es decir que pues apenas estamos encontrando el resultado de esa integral, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que la integral de a por el diferencial de b, esto nos va a dar igual a multiplicado por b, todo esto menos integral de b multiplicado por el diferencial de a. Entonces, a partir de esta forma y fórmula, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho respectivamente, de la igualdad, entonces vemos que la integral de a, que es este valor, que es coseno de x, multiplicado por el diferencial de b, que es e a la x diferencial de x, todo esto va a ser igual a lo siguiente. En este caso, a, que nos representa coseno de x, multiplicado por b, pero vemos que b es e a la x. Ahora todo esto menos integral de b. Vemos que b nos da esto mismo, que es e a la x y multiplicado por el diferencial de a. El diferencial de a es menos seno de x y todo esto ya podemos ponerle el diferencial de x. Entonces nosotros ya hemos obtenido esa integral, por lo que es momento de simplificarla. Entonces, esto no lo puedo ponerlo hacia al revés, debido a que pues nosotros nos vayamos a confundir con esto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a sustituirlo por acá, ¿no? Y el resultado. Entonces, esto se va a sustituir por aquí, básicamente. Pero bueno, simplificándolo un poquito más, tendremos como la integral del coseno de x, e a la x diferencial de x. Esto va a ser igual a, primero la exponencial y luego la trigonométrica, para que se va a formar. Es decir, e a la x multiplicado por coseno de x. Y ahora nosotros tendremos como, aquí, más por menos nos da menos, pero por menos nos va a dar más. Entonces tendremos como más integral de e a la x multiplicado por seno de x, y todo esto con su diferencial de x. Entonces nosotros vamos a sustituir este resultado por aquí. Y entonces aquí también, puntualizando, nosotros hemos obtenido esto, que básicamente es igual a esto. Por lo que al final de cuentas esto pues nunca lo vamos a, técnicamente nunca lo vamos a terminar de integrar, ¿no? Nunca vamos a acabar. Entonces ahí tendríamos que hacerle algo. Pero por el momento vamos a sustituir todo lo que hemos dividido de esa integral por aquí, ¿no? Al final de cuentas tenemos que respetar ese signo negativo. Por lo que pues todo esto lo vamos a sustituirlo por aquí. Vamos a reescribir esto por aquí. Entonces, sustituyéndolo por acá, vamos a obtener de la siguiente manera. E a la x por seno de x diferencial de x, todo esto va a ser igual a e a la x por seno de x menos, sustituyendo esto, obviamente vamos a protegerlo eso con paréntesis para respetar el signo negativo. Reescribimos todo esto, que es e a la x coseno de x más integral de e a la x seno de x diferencial de x, y nosotros cerramos paréntesis. Y ahora sí, nosotros vamos a aplicar las leyes de los signos. Menos por más es menos, menos por más es menos. Por lo que tendremos como la integral de e a la x seno de x diferencial de x, esto es igual a e a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x menos integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Entonces la fórmula, o más bien la forma de encontrar el resultado de esa integral es que tenemos en el lado izquierdo esa integral y en el lado derecho también esa misma integral, por lo que es obvio que nosotros hagamos esto. Es razonable que despejemos e a la x seno de x diferencial de x. Es básicamente ese despeje, y al último, cuando hayamos hecho ese despeje correcto, al último se le suma constante de integración y listo.
Entonces este elemento que está restando al otro lado se pasa a sumar. Entonces vamos a tener como e a la x, seno de x, diferencial de x, que es de aquí. Ahora esto lo pasamos a sumar, más integral de e a la x por seno de x, diferencial de x. Todo esto va a ser igual a, esto lo mantenemos ahí, que es e a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x. Al último le sumamos constante de integración. Aquí podemos notar que en el lado izquierdo de la igualdad tienen coeficientes unos que le multiplican a las integrales. Al final de cuentas es suma de términos semejantes. Entonces 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces quiere decir que tenemos dos veces la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Y todo esto va a ser igual a, reescribimos esto. Entonces básicamente despejando la integral, ahí el 2 que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Y entonces vamos a obtener como la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Esto va a ser igual a e a la x por seno de x menos e a la x coseno de x, y todo esto sobre 2. Ahora lo que nosotros podemos hacer es factorizar e a la x. Vemos que están repetidos en este término y en este otro. Entonces simplemente es factor común. Lo que vamos a tener es la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Esto va a ser igual a e a la x. Y lo que tendríamos que hacer es, vamos a extraer e a la x. Del primer término su factor restante es seno de x. Y del segundo término su factor restante es menos coseno de x. Y si aplicamos propiedad distributiva nos sale todo eso mismo. Y ahora todo esto dividido por 2. Y al último se le suma la constante de integración. Y con esto terminamos este ejercicio. Entonces esta es la respuesta.